Se van a ir dando cuenta. ¿Por qué muchas veces nosotros en salud pública, en epidemiología y en ese tipo de cosas, existen algunas cosas que leemos? Claro, como no es nuestro campo, no hemos venido nosotros a ser expertos, conocedores de la anatomía, de la estructura, de la fisiología, de la fisiopatología del cuerpo humano, ¿no? Sabemos cómo es la presión, qué hace que aumente, que baje la presión, sabemos qué hormonas van a estar en juego, qué hormonas participan en todo aquello, sabemos cómo es una cascada de coagulación, cuáles son los factores de la cascada de coagulación, todo eso conocemos. Pero cuando hablamos ya de la población donde la gente vive y todo aquello, a veces nos es difícil poder entender estas cosas, ¿no? Y es por eso que también los salubristas y todo eso son egoístas, ¿no? Nos hacen libros que no podemos entender muy fácilmente, por eso es que, no sé, porque no quieren tener competencia en el futuro, ¿no? Y después salimos profesionales, queremos entrar a las residencias, un año no damos a la residencia, entonces ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué tenemos que hacer? Diplomados, ¿no? Diplomados. ¿Qué está haciendo diplomado? En educación superior. ¿Vas a ser docente universitario? Sí, voy a ser. Porque para ser docente universitario tienes que tener tu diploma en educación superior, lo mínimo. Si haces maestría, mejor todavía, ¿no? Pero nada, estoy haciendo mientras tanto un diplomado porque al año voy a dar examen a la residencia, ¿no? ¿Estás haciendo diplomado de qué? Ahora, ¿cuál es la oferta de diplomados en el posgrado? ¿Han visto? ¿Qué es? Salud pública, maestría en salud pública, mención en epidemiología. Salud pública, mención de gerencia en hospitales, ¿no? Salud pública, salud pública. Y ahí recién queremos o tratamos de entender lo que es la salud. Y no hay, si ustedes han buscado, no hay textos que estén orientados a la salud pública para pregrado. Todos son para posgrado. Y ustedes agarran y leen y nos dan este tipo de cosas. Y nosotros tenemos que descifrar y cosas, ¿no? Y eso es lo que a veces hace de que no le demos mucha importancia a las cosas. Cuando después vamos a ver, y en nuestros trabajos que vayamos a hacer, 80% del trabajo es salud pública, y os den atención a los pacientes, ¿no? Me van a decir, hagan un montón de cosas. Y nosotros tenemos que interpretar, y tenemos que ver cuál es la fuente común y por qué decimos puntual y continuo. Cuando hablamos de puntual, ambos están expuestos a una causa, ¿sí? Pero cuando hablamos de puntual, decimos de que esta parte es de un corto tiempo, un periodo corto y bien definido. Y aquí está el chanchullo, la gráfica. ¿Entienden? Sube y baja gradualmente, una sola vez, ¿no? Sube y baja, una sola. En cambio, cuando es continua, también están expuestos al mismo agente causal, pero este agente causal no va a ser de que suba y baje, sino que va a ser más relativamente un periodo largo entre subidas y bajadas, y va a ir creando varios picos, ¿no? Varios picos en el comportamiento, y van a ser 1, 2, a veces otros 3, varios picos, ¿no? Que van a estar definidos y vamos a decir que ha sido por esa causa. Entonces, cuando hay un solo pico, vamos a definir que es una fuente común puntual, una sola punta, y el otro continuo, que van a ser varias. Entonces, con esto ya podemos entender, ¿no?, que es puntual y continuo. La explicación es sencilla, solo que a veces nos hacen difícil, como en el examen de epidemiología, ¿no? ¿O no? Como el examen del segundo parcial de epidemiología, les ha cansado leer los casos clínicos, o no han entendido bien. Y por eso que sus exámenes han sido pobres, porque no han, y tenemos un serio problema, por si acaso, si ustedes siguen, nuevamente les recalco, siguen en el método de estudio
memorístico y repetitivo. Y eso es lo que no les está permitiendo hacer. Porque el examen del segundo parcial era hasta por sentido común podían haber respondido, ¿no? Todo. Bueno, pero nos falta lectura de comprensión. Ustedes tienen que aprender y hacer el ejercicio ya de, ¿qué les digo? De analizar todo lo que han aprendido en los cursos básicos con los cursos clínicos. Porque ustedes ya están empezando a presentar historias clínicas a los hospitales. ¿Presentan? Ya, historia clínica, paciente que viene y empiezan toda la anamnesis, todo el motivo de consulta, ven todo el examen físico y todo aquello. Y ahí tienen que relacionar todo. Y no va a haber un docente que les diga lo básico de anatomía, ¿no? ¿Qué es la glotis? Es un músculo. Es un músculo único, no tiene su par, o es impar, mejor dicho, que actúa gracias a los músculos intrínsecos. ¿Y qué es la epiglotis? ¿Qué es la glotis? ¿Ah? ¿Qué es la glotis? Anatomía, básico, primer año, primer semestre. ¿Qué es la glotis? ¿Es músculo? ¿Es cartílago? ¿Es hueso? ¿Es membrana? ¿Qué es? ¿Qué es? Estamos, jóvenes, octavo semestre. ¿Qué es la glotis? ¿Qué es la glotis? ¿Cómo está compuesto la glotis? ¿Por qué tejido está compuesto la glotis? Cuando hablan de glotis es un espacio, no está compuesto por ningún tejido. ¿O no sabíamos eso? ¿No? Estamos en octavo semestre, ¿verdad? Entonces ese es el asunto y esa es la parte en que nosotros estamos aprendiendo memorístico y repetitivo y eso no nos va a servir porque ahora ya estamos en cursos clínicos, tenemos que correlacionar todo lo que es anatomía, fisiología, fisiopatología, no sé, histología y saber de qué tipo de tejidos, por qué están esas células, por qué son células, no sé, ciliadas, células cilíndricas, células, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, hablamos de células cancerosas estratificadas y no sé qué, un montón de cosas. Si no conocemos, si no sabemos el sentido de esos, de explicar todo aquello, no vamos a entender. Y en este caso también, si no podemos nosotros explicar, no vamos a entender y no vamos a repetir, sino tenemos que empezar a analizar. Bien, entonces ya podemos darnos cuenta cuál es la fuente común puntual y la continua. Continua, varios pics y la puntual, uno solo. Listo, suficiente. Cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual, y cuando hablamos de severidad, vamos a ver cuando hay aumento de la virulencia, letalidad y tasa de contagio. Tenemos que saber nosotros, ¿no? ¿Qué es virulencia? ¿Qué es letalidad? ¿Qué es tasa de contagio? ¿Qué diferencia existe entre letalidad y mortalidad? ¿O es lo mismo? ¿Qué es letalidad y qué es mortalidad? Cuando hablamos de mortalidad, estamos hablando de personas que mueren por diferentes causas. Y cuando hablamos de letalidad, estamos viendo cuántas personas mueren a causa de algo, ¿no? Nosotros queremos saber cuál es la mortalidad en tuberculosis. ¿Qué vamos a ver? Las personas que mueren en relación a qué? A toda una población. Y cuando hablamos de letalidad, ¿qué vamos a ver? ¿Cuántas personas mueren? Por tuberculosis.
en la población de tuberculosis, ¿no? Entonces, a la letalidad que nosotros vamos a ver. La tasa de ataque, vamos a ver cuántos en una población se van enfermando. Bien, entonces cuando veamos todos estos aspectos y consideremos que está aumentado todo esto, porque ya está todo estudiado, para gran parte de las enfermedades infectocontagiosas, enfermedades prevalentes, enfermedades endémicas, ya está todo. Ya hay parámetros establecidos para diferentes regiones y nosotros tenemos que saber. Y en la medida que nosotros consideremos y veamos que esto está elevado, vamos a tomar en cuenta de que sí es un elemento para hacer investigación de brotes. Ya hemos visto de las enfermedades emergentes y emergentes, ¿no? Entonces es importante conocer estos conceptos que ya están establecidos claramente por la Organización Mundial de la Salud, donde dice enfermedad emergente. Son enfermedades nuevas. Eso que significa que no conocíamos antes. Producidas por agentes no identificados anteriormente a nivel mundial o local, que ocasionan un problema en salud pública. Eso es lo que ha ocurrido con el COVID, que nosotros hemos vivido. Otro que hemos vivido ha sido la gripe H1N1. Ustedes han de estar muy jovencitos, ¿no? H1N1. ¿No? Entonces ahí aparecía, ¿qué ha pasado? Y no sabían de dónde. Después han ido relacionando con la gripe porcina y un montón de cosas. Se decían, ¿por qué? Porque era una nueva y no conocíamos muy bien el agente etiológico. En el COVID lo propio, ¿no? Ha aparecido y todos le han echado la culpa a las comidas, a los chinos, a los murciélagos, un montón de cosas. Y otros han dicho, es de laboratorio, ¿no? O sea, no sabíamos en realidad de qué es. Después hemos ido identificando al agente etiológico y después hemos visto de que no había sido solo uno y mutaba, ¿no? Y había muchas otras cepas y cada semana aparecía la cepa alfa, beta, gamma, todo el alfabeto griego parece que está, ¿no? Y un montón de cosas. Bien, pero era a nivel mundial o local que ocasionan un problema en salud pública. A eso se llaman enfermedades emergentes, ¿no? Igual que el VIH-Sida en el año 1983. Aparecía todo y se han ido identificando problemas de salud pública. Y después han ido generando ya investigaciones donde se atribuyen a un grupo de personas que eran más vulnerables. Después se identificó todo eso y empezó a comportarse de otra manera la población y la enfermedad. Y el otro elemento que nosotros tenemos que tomar en cuenta son estas enfermedades. Enfermedad reemergente. Cuando hablamos de reemergente, significa que es de reaparición. Cuando hablamos de reaparición, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que ya había una enfermedad antes, desapareció, y después de mucho tiempo, que después, ¿cuánto mucho tiempo? 2 décadas, ¿no? Otros dicen 25 años. Después de 2 décadas de que no estaba presente esa enfermedad, vuelve a aparecer. Entonces a esas se denominan enfermedades reemergentes, que ya conocíamos. Ejemplo. Y doctor, si son enfermedades que aparecen antes de los 10. Siguen siendo, ya son enfermedades comunes, no son ¿Cómo? ya son comunes. Si han sido problemas de salud pública, siguen. No van a ser emergentes. Por eso se dice, hay tiempos, ¿no? De 2 décadas. Lo mismo, otros hablan de 25 años, estamos por ahí, pero depende de las escuelas. Ejemplo de estos son la tuberculosis en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos ya no había tuberculosis, ya no conocían qué era tuberculosis porque era una población y su sistema de salud tan eficiente y además el nivel de vida y todo aquello que tenían es un nivel elevado y ya estaban libres de tuberculosis. Pasó mucho tiempo y a causa de la población sidosa, ¿no? Empieza a aparecer otra vez la tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se convirtió en una enfermedad oportunista en esa población, donde la población sidosa es donde ya sus defensas están bajas,
oportunistas y han empezado nuevamente a aparecer y con más fuerza y en gran parte de la población, de tal manera que ha sido y sigue siendo ahora un problema de salud pública, nuevamente, después de mucho tiempo, ¿no? Entonces a eso se lo llama emergentes. Luego hay otras enfermedades que ya, H1N1, H5N5, influenza aviar, virus del ébola, cólera, el SARS, SIDA y el nuevo virus, el Zika, ¿no? Esas son las enfermedades emergentes. Hay otros ejemplos también, pero bueno. ¿Cómo investigamos? Ya hemos visto que tenemos que tomar varias consideraciones para empezar a investigar, pero ¿cómo vamos a investigar? Tenemos que determinar dentro de esto el agente causal, o sea, la causalidad de la enfermedad. Y para eso tenemos que buscar dentro de la tríada ecológica el agente causal. ¿Qué está produciendo? Identificamos el agente causal y tenemos que ir buscando todo su comportamiento, cómo se transmite, dónde vive, cuál es el grupo poblacional, exposición de riesgo, qué población están predispuesta a la enfermedad, de dónde sale, por dónde entra y todo aquello. ¿Y qué se llama todo ese conjunto? ¿Qué se llama ese conjunto? Donde vamos estudiando agente causal, vamos viendo la cadena epidemiológica. ¿Cuántos eslabones tiene la cadena? 6, ¿no? Entonces vamos a ir identificando los 6 eslabones de la cadena epidemiológica. De tal manera que vamos a ir identificando en cuál de esos eslabones podemos nosotros intervenir. ¿Para qué? Para cortar la transmisión, ¿no? Y si tenemos éxito y tenemos una buena lectura de todo esto y digo, yo voy a intervenir en este eslabón y me da muy buenos resultados, entonces voy a lograr de que se corte la cadena epidemiológica, la cadena de transmisión, y puedo hacer de que disminuya el riesgo y disminuya la enfermedad en toda la población. Y cuando disminuya todo eso, significa que estoy haciendo buenas acciones de salud, ¿no? Bien, para realizar una investigación tenemos que tener 10 pasos. Primero, declarar de que sí hay un brote confirmado, sí hay un brote de una enfermedad, sí me está causando problema en la población, un problema de salud pública. Confirmo. Organizar el trabajo de campo, cómo voy a investigar, qué voy a hacer, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis acciones para seguir investigando todo esto? Tengo que establecer una definición operativa del caso. ¿Qué es la definición operativa del caso? Es que a esta enfermedad tengo yo que dar los criterios para determinar qué es esa enfermedad y no pueda confundirme con otra enfermedad, ¿no? Definición operativa. A ver, definición operativa de diarrea. ¿Qué es la diarrea? Deposiciones líquidas, ¿ya? ¿Qué más? De 3 a 4 de 24 horas. ¿Más? Deposiciones líquidas de 3 a 4 24 horas. Deposiciones líquidas de 3 a 4 o más de 3 en 24 horas. ¿Está bien? Cambio de la frecuencia y la cantidad, las deposiciones, aumento, de la presencia. Y si no son líquidas, no son diarrea. ¿Cómo es? Si no son líquidas, no son diarrea. No son. Y si son semipastosas, no son diarrea. ¿Cómo es? Por eso la consistencia, y si es semipastosa, pero la definición me dice que es líquida, ¿qué hago? Disminuye la consistencia y aumenta.
Esos son los criterios que no tienen que llevarme a la confusión. Dice, aumento de la frecuencia y disminución en la consistencia. Disminución de la consistencia significa de sólido a pastoso. ¿Ha disminuido la consistencia? Sí, ha aumentado la frecuencia, que tenía un hábito de una vez al día, tengo 3 veces al día con disminución de la consistencia. ¿Es diarrea? Sí, es diarrea. Ahora, eso de más de 3, habría que tomar en cuenta en quiénes, ¿no? Los lactantes menores, ¿cuántas veces pues le ponen al día? En 24 horas. ¿Cuántos? En la mañana, media mañana, en la tarde, en la noche y en la otra noche, ¿no? ¿Eso es normal? Sí. Y son más de 3. ¿Están con diarrea constante estos pacientitos? No. Por eso hay que saber en quiénes, ¿no? Porque la OMS dice aumento de la frecuencia más de 3 al día. Hay que ver en qué pacientes, ¿no? Entonces eso hay que considerar siempre, la frecuencia. Por eso es que nosotros tenemos que preguntar, ser minuciosos en nuestra anamnesis, decir, ¿y cuántas veces iba al baño antes? ¿No? Muchas veces hasta por la alimentación que tienen van 2, 1 vez al día, ¿no? Con relación a la consistencia también, pues, hay personas que su alimentación también es diferente y sus Sintomático. ¿Qué es un sintomático? ¿Quién es un sintomático respiratorio? Persona que tose por más de 14 días. Sintomático respiratorio. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? La definición operativa dice paciente que tose y expectora. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos criterios existe ahí? 2. Que tose y expectora. Ahora, el otro criterio, el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Más de 14 días o más de 2 semanas. ¿Cierto? Esa es definición operativa. Por eso es que si yo tengo un paciente, viene, tose, ¿no? Sin expectoración y me dice, doctor, estoy tosiendo desde hace 20 días, ¿es un paciente sintomático respiratorio? Paciente que está tosiendo más de 20 días, ¿es sintomático respiratorio? No, porque no cumple los 3 criterios. No, porque no cumple los 3 criterios. Porque él me dice que es solo tos, no me ha dicho expectoración. Es la tos y el tiempo. O que venga otro paciente y dice, doctor, estoy tosiendo con alta flema, no me deja ni trabajar y cada rato va escupiendo y está escupiendo una saliva un poco purulenta ahí y todo. Y estoy tosiendo, ¿cuánto? Estoy tosiendo ya casi 12 días. No me deja trabajar, me duele la cabeza, con fiebre y todo aquello. ¿Ese es un sintomático respiratorio? ¿Eso no es? No. ¿Por qué? Exacto. No cumple el criterio que dice más de 14 días. Y otros dirán, pero está en sus 12 días, va a llegar a los 14, le pondré sintomático respiratorio. No. Pero ¿Ah? ¿qué tal el doctor si viene ese paciente a los 10 días? ¿Sigue tosiendo? Sigue tosiendo, pero viene a los 10 días, le decimos que vuelva adentro. Si vuelve dentro de Hay que hacer 4 días más, sí. cumple. Sí, porque yo en esos 10 días le puedo dar un tratamiento antibiótico y le curo. Pero no era sintomático respiratorio. Pero ¿cuál sería la diferencia entre lo que es síntomas y criterios? Porque digamos síntomas, de pronto podríamos tener los 10 síntomas los cuales se van a adecuar a una enfermedad. Pero podemos tener solamente unos 5, pero los cuales nos pueden identificar una enfermedad. Sin embargo, los criterios son claros, todos tienen que Son estar claros. todos y cada uno. Tienen que cumplir los criterios. Es igual que las triadas, ¿no? Las enfermedades. 3 cosas.
Puede tener más, pero tiene que tener los 3. Si le falta uno, no es. Han pasado ya reumatología. Y en reumatología hay triadas, ¿no? Hay criterios para establecer. Hay dolores articulares, hay dolor menores, mayores. Si no es en uno, no es. En el otro no es. Y tenemos que hacer. Entonces son esos criterios que están estudiados. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir. Porque si yo hago algo que no esté en base a los criterios, puedo estar cometiendo alguna, primero, negligencia, si es que ocurriera cualquier cosa, o puedo hacer iatrogenia, ¿no? Cuando hago otra acción. Porque si yo considero a los 10 días, tiene todos los criterios de sintomáticos respiratorios. Sintomáticos respiratorios, ¿qué estoy detectando? Tuberculosis. O sea, ya estoy diciendo que es paciente antes, ya es tuberculoso. Y le voy a meter al programa de tuberculosis. Y resulta de que no tiene tuberculosis. ¿Qué voy a hacer? Iatrogenia, porque le voy a dar los medicamentos, son medicamentos nefrotóxicos, ototóxicos y todo, ¿no? Sin haber cumplido el criterio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso existen, jóvenes, y ustedes sean muy cuidadosos, protocolos. En el lugar donde ustedes trabajan existen protocolos. Protocolos de atención de todas las enfermedades. Preeclampsia. Protocolos de atención para primer nivel. ¿Qué tenemos que hacer en el primer nivel con una persona con preeclampsia o con eclampsia? ¿Hasta dónde es nuestra competencia en el primer nivel? Si estoy en segundo nivel, ¿hasta dónde es mi competencia de usar medicamentos y fármacos? Y si estoy en tercer nivel, ¿cuál va a ser mi conducta? Entonces hay que conocer esos niveles. Por eso es que tenemos que aprender también y conocer los niveles de atención, los niveles de competencia que tiene cada nivel de atención. Y esos tienen protocolos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer todo aquello. Y para eso, conocer y establecer definición operativa de tal manera que no me permita equivocarme para el diagnóstico y no me dar criterios exactos para decir a este paciente lo voy a calificar en esta enfermedad. Es igual que cuando yo clasifico la deshidratación, por eso se han puesto, ¿no? ¿Cómo se clasifica la deshidratación? Enfermedad diarreica aguda con deshidratación. Y la deshidratación leve, moderada y severa. Ahora, ¿cuáles son los criterios para decir leve? ¿Cuáles son los criterios para decir moderada? ¿Y cuáles son los criterios para decir severa? Existen criterios, ¿no? Entonces, si yo sé los criterios para clasificar, voy a decir, este paciente es un deshidratado moderado. Y ahí está mi plan de tratamiento. Para el moderado o con deshidratación, ¿qué plan voy a utilizar? Plan A, B, C, ¿cuál? B. ¿No? Porque el A es sin deshidratación. El B es con deshidratación. Y el C, con deshidratación severa. ¿No? Entonces, para cada uno de ellos tengo planes de tratamiento. Porque están los criterios. Entonces es importante que yo tenga que conocer para no confundirme y tengo que definir, eso llaman definiciones operativas, donde tengo que conocer los criterios para decir este paciente está. Por eso se dice enfermedad, infección respiratoria aguda. Cuando hablamos de aguda, ¿hasta cuándo estamos hablando? ¿Cuál es la definición de IRA? Infección respiratoria aguda. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es? Y eso les van a preguntar en el hospital, ¿no? Tiene 12 días de resfrío. ¿Es agudo? ¿Es agudo? Sí. Sí. Panza, 18 días está con fiebre, con diarrea, con todo. 18 días. ¿Es agudo?
¿Por qué? Porque la definición me dice que son infecciones respiratorias aquellas personas hasta los 15 días, ¿no? O igual que la enfermedad diarreica aguda. ¿Hasta cuándo aguda? Y después de aguda, ¿qué viene? En diarrea. Persistente. Y después de persistente, crónica. Todo eso tengo que saber y conocer. Todo está establecido y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ya les he comentado, ¿no? Nosotros hasta en nuestra vida tenemos etapas que vamos pasando y nos vamos denominando de diferente manera. En nuestra etapa embrionaria, ¿cuántas etapas pasamos? En nuestra vida, en nuestra vida intrauterina, ¿cuántas etapas pasamos? 3. ¿Cuáles? ¿Qué nos llamamos en el primer trimestre? Embrión. ¿Cómo empezamos nuestra vida? ¿Qué es? No, antes del embrión hay algo. ¿Qué es? Cigoto o huevo, ¿no? Tenemos que aprender del huevo también, no hay problema, por eso se llama cigoto o huevo. Después del huevo, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué nos llamamos? Embriones. Y después de embrión, ¿qué nos llamamos? Fetos. ¿No? Cigoto, embrión, feto. Nacemos. ¿Y qué nos llamamos? Víctor. Recién nacidos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta los 7 días? ¿Hasta cuándo? 48 horas. Hay dos escuelas. Hay dos escuelas. Y eso ustedes tienen que manejar y tienen que saber. En el hospital existen protocolos de atención en base a las escuelas que manejamos, ¿no? Hay unos que dicen hasta los 7 días, hasta la primera semana nos vamos a llamar recién nacidos. Hay otros que dicen hasta las 24 horas después del nacimiento, ¿no? Hay escuelas que definen todo esto. Y después de recién nacidos, ¿qué nos llamamos? Neonatos. ¿Hasta cuándo? Hasta 28 días. Por eso que los ginecólogos y los obstetras, cuando les dicen, yo he tenido esa anécdota en mi vida, ¿no? Tenía un paciente pediátrico que estaba con unos 2 añitos, parece, chiquito, y estaba con un problema y necesitaba y requería que me oriente el docente para dosificar el antibiótico y elegir el mejor antibiótico que me requería. Y voy donde el neonatólogo. Le digo, doctor, ayúdeme por favor, tengo un paciente, no está mi docente, pero necesita el antibiótico y ¿qué le puedo dar? ¿Qué tiempo tiene? Parece que era 18, 20 meses. Está por ahí, ¿no? 18 meses, doctor. No sé. Yo solo hasta los 28 días. No me ha dado ninguna orientación, ¿no? Como que hacer especialidad, se quedan ahí y el resto no saben. O como a otro docente que estaba dotando yo en, parece que era traumatología, igual, necesitaba también otra orientación para un antibiótico. Y justo lo encuentro ahí un docente que era ginecólogo. Y le digo, doctor, tengo este problema y tengo que darle algún antibiótico. ¿Qué le puedo dar? ¿Estás hablando de traumatología? Sí, le digo, yo soy ginecólogo. Yo no sé nada de eso. Así vamos a hacer. ¿Nosotros? Imposible. ¿Lo ves? ¿Para qué hemos estudiado tanto tiempo farmacología, fisiología y uno para que diga después, no, yo solo sé operar el ojo izquierdo, el derecho no sé nada, ¿no? Y así son. A veces así es el comportamiento de nuestros médicos. Ustedes deben estar viendo los hospitales. Sí. Y a veces da rabia, ¿no?
Sí. Da rabia, a ver, pues entonces, ¿para qué has estudiado tanto? Y todavía vienes aquí a hacer un montón de cosas y tratando tan mal, pero no, el conocimiento yo creo que no tiene que ser muy mezquino. Establecemos definiciones separativas, establecemos criterios en base a toda la sintomatología que conocemos para no confundirnos con otra enfermedad. Llegamos a realizar la búsqueda activa de casos. ¿Eso qué significa? Justamente nuestra investigación de campo. Vamos a ir y buscar cuántas personas están con esa misma sintomatología y vamos a ir determinando y vamos a ir viendo la frecuencia, la presencia de esa enfermedad en la población. Luego vamos a establecer si es un brote tomando en cuenta los 3 criterios epidemiológicos que hemos dicho: persona, tiempo y espacio, ¿no? ¿A qué persona, a qué sexo, qué grupo etario, cuál es el grupo vulnerable a la población, a las personas? ¿Dónde en la región geográfica? ¿Dónde está esto circunscrito? ¿En una sola comunidad, en una sola región, o se está universalizando, está yendo por todo lado? Tenemos que ver la propagación de esta enfermedad y el tiempo, en qué tiempo está apareciendo esto. Si es uno así rápida, lenta, todo aquello. Si tiene un pico o tiene 2 picos, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que ir determinando. Generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Con la sintomatología, conociendo el comportamiento de todo esto, conociendo la cadena epidemiológica, voy a generar hipótesis y voy a decir: esto se está generando por esta razón, ¿no? Estoy conociendo la puerta de salida, puerta de entrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Adoptar medidas de control. Si en el COVID hemos sabido que la infección era de persona a persona y por vía aérea, entonces, ¿cuáles son las medidas de control? Barreras, ¿no? Barreras, barbijos, distanciamiento, evitar aglomeraciones, son medidas de control inmediato. Y ahí habito. Barbijos, no acercarse, no besarse, no estar distanciados más de 1,5 metros, no aglomeraciones, no clases en la universidad, todo virtual, ¿no? Eso es cierta cosa, ¿no? Entonces, voy viendo todos estos. Luego de evaluar las hipótesis, lo que yo he generado como una supuesta causa por la que se está enfermando, voy a aplicar métodos y seguir explorando si lo que yo he dicho es realmente cierto. Entonces en mi investigación voy a hacer toda mi investigación y voy a llegar a mis conclusiones. Puedo, ¿no?, ser una hipótesis nula o una hipótesis alterna. La nula es cuando yo voy a aceptar y voy a confirmar lo que yo pensaba, o alterna cuando me niegue mi investigación y me dice: no, eso no es por esa causa, es por otra. Entonces ya voy a saber, pero para tomar otra vez medidas de control. Pero aquí ya voy a tomar medidas de control más específicas, porque ya voy a conocer en base al análisis, a la exploración, a conocer todo más preciso, específico, ¿no? Entonces le voy a dar las medidas estrictamente específicas para que no se propague esa enfermedad. Luego, toda investigación, toda acción que nosotros realicemos tiene que tener medidas de control, ¿no? Tenemos que ir controlando cómo está yendo. Vamos a controlar cómo ha sido el impacto. Si el impacto es positivo, el impacto es negativo, si la evaluación es buena, estamos yendo por buen camino o no. Y al final, después de todo lo que hemos hecho, hay que recordar, hay que indicar cómo ha sido. Y para eso, nuestro informe. Todas las acciones que hemos realizado todo aquello está perfecto y son esto lo que nosotros nos hemos imaginado, y las acciones de salud pública que hemos realizado tienen un impacto positivo, o sea que está dando resultado. O si no, reportamos de que no está teniendo el impacto necesario, no está teniendo el impacto requerido, la población sigue enferma, los casos siguen aumentando. Entonces lo que hemos hecho está mal porque no hemos hecho una buena investigación. Entonces hay que retomar y hacerlo con mucho más seriedad otra vez todos estos, ¿no? Para eso se hace. Bien, dentro de estos, confirmar la ocurrencia del brote. ¿Cómo vamos a confirmar de que hay o no hay? Con la frecuencia, ¿no?
vamos a ver cuántos casos existen, cuántos casos podemos esperar que haya cuando estamos considerando enfermedades ya de 25 años. Y si son nuevos, entonces vamos a considerar que son epidemias porque está afectando a gran parte de la población. Pero estos cuadros nos van a permitir observar el comportamiento de la enfermedad, ¿no? En este caso será puntual, y será continuo y todo eso. Doctor, disculpe, con relación a alguna enfermedad emergente, ¿existe, digamos, algún tipo de sanciones así a nivel internacional por no controlar de alguna forma una enfermedad? Porque, según tengo entendido, el Ministerio de Salud tiene que hacer diferentes controles para las diferentes. A causa de eso existe todo lo que es las vacunas. Sí. Existen diferentes sanciones, entre ellas, si es de convenio internacional, el país que ha sido afectado puede cerrar fronteras. No permitimos a los bolivianos que no, mientras no refuercen su sistema nacional y su sistema de migración, porque eso significa que no están teniendo el control. Entonces, cerramos fronteras y no aceptamos a personas bolivianas. Y si hay otra cosa más grave, como en el caso de las vacunas, y se confirma de que el sistema de salud en Bolivia, y más aún su programa ampliado de inmunizaciones, ha sido completamente olvidado, ¿no? Nosotros pertenecemos por convenios internacionales a un grupo de países pobres, ¿no? Donde nos donan vacunas. Y eso ha sido parte de la donación de las vacunas contra el COVID, ¿no? Y no nos hagan creer de que hemos comprado con tanta plata, y todavía en los convenios decían costo de la vacuna confidencial. Ya hasta ahora no sabemos con cuánto así, pero ha sido mucha plata. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros pertenecemos a un grupo de países subdesarrollados donde los países desarrollados compran las vacunas para su población, pero estos países tienen la obligación de todo lo que compran donar el 10% para los países pobres. Y de esas donaciones para países pobres es que nosotros recibimos las vacunas gratis. Bien, ese privilegio tenemos nosotros, por eso que no nos cuesta las vacunas. Y por eso, y como no conocemos, nos hacen creer los del gobierno, estamos comprando vacunas y a un precio y no sé qué. ¿Y cuánto es el precio? Confidencial, no se sabe, no tienen que saber, complicado eso. Entonces, y en algún momento puede ser eso. No están vacunando, no están haciendo nada, suspendemos la donación. Y ustedes en los hospitales van a ver, cuando entren a las áreas de enfermería principalmente, existen los cuadros de monitoreo. Y ustedes van a ver ahí hartos cuadros, y ahí están las enfermedades prevalentes, tuberculosis, sarampión, iras, sedas y todo, y las enfermeras ahí van poniendo por semanas epidemiológicas, ¿no? Ya hemos visto que es ¿cuántas semanas epidemiológicas tienen el año, no? ¿Cuántas son? ¿Cuántas semanas epidemiológicas tienen? Y no es la primera vez que les pregunto, por si acaso. Yo me estoy acordando. Ya se lo di preguntando 3 veces. ¿Cuántas semanas epidemiológicas es esto? 52 semanas. 52. Por eso es que cuando ustedes escuchan los reportes, iban a decir a la ministra de Salud o a los voceros del ministerio, cuando hablen de algún reporte epidemiológico, en estas semanas o en estos meses van a decir, en la semana epidemiológica 23, 24, nos están diciendo qué semanas. Han habido una incidencia de tantos casos, una prevalencia de tantos casos. Y como ya nosotros vamos a saber qué es una semana epidemiológica y vamos a saber qué es una incidencia, qué es una prevalencia, entonces ya vamos a ubicarnos de qué estamos hablando. Pero si no conocemos esos términos, vamos a estar igual que la población. Incidencia, prevalencia, es que son hartos, nada más.
¿no? Y eso no es el análisis del personal de salud. Tenemos que conocer. Así como los de los que calculan los salarios, los que calculan los finiquitos, los que calculan las indemnizaciones laborales y todo aquello, manejan, ¿no? sus días, sus semanas. Ellos manejan sus días y semanas o años calendarios comerciales, ¿no? Cuando tienen que hacer sus finiquitos y con todo aquello. Exacto. No manejan con 365 días el año. ¿Con cuántos? 3 días laborales. 360 días, ¿no? Con 360 días, para el no es 365, es 360 días, y en base a eso hacen sus cálculos para darles beneficios sociales, finiquitos, otras cosas. Y eso nosotros tenemos que conocer, ¿no? En nuestra área en salud. Hablamos de semanas epidemiológicas. Y estos son los reportes que nos van a permitir ver cómo está el comportamiento. Si estamos bajando o estamos subiendo y qué hay que hacer en cada momento. Entonces, verificar el caso diagnosticado o notificado, y esto tenemos que ver realmente el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cuál es la mejor prueba diagnóstica para llegar a considerar realmente casos notificados sin equivocarnos? No puedo decir, hemos notificado 10 casos de fiebre amarilla, pero que podrían ser 9 nomás porque el otro no estaba. No, tiene que ser diagnosticado con certeza. Vamos a ir comparando incidencias. Y ahí está el canal endémico, todo está el canal endémico, ¿no? Vamos a ir viendo cuadril 1, mediana, cuartil 3, y todo es cómo está yendo. Y cuando sobrepasa el cuartil 3, ¿dónde estamos? ¿No? Eso ya conocemos y sabemos la interpretación. Y el equipo de campo, ¿qué tenemos que ver? La parte administrativa, la parte logística, la parte quiénes van a estar en este equipo, qué van a hacer cada uno de ellos, qué necesitamos para ir a investigar, ¿no? Y en recursos y en recursos humanos, en recursos económicos, cómo nos vamos a movilizar, qué vamos a necesitar para todo eso. Entonces, todos esos aspectos tenemos que ir viendo. Criterios. Definición operacional de casos, donde básicamente vamos a establecer criterios. Bien. Hay algunas enfermedades donde hay criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios epidemiológicos. Si existen 2 criterios clínicos más un criterio epidemiológico, caso confirmado, ¿no? Si existe un caso clínico más un criterio de laboratorio, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que conocer. Criterios menores, criterios mayores. 1 más esto es confirmado. 1 más 1 de estos no es confirmado. Tiene que haber algo más. Entonces aumentamos otro criterio. Y de esa manera ustedes están aprendiendo cuáles son los criterios. Y en algunas enfermedades han visto criterios mayores, criterios menores, ¿no? Para determinar el diagnóstico. Y para eso nosotros tenemos que ver en base a los criterios clínicos y determinar cuál es el caso índice, cuál es el caso primario y cuál es el caso proprimario. ¿Cuándo decimos caso índice? El primer caso, ¿no? O el caso cero, llamamos, ¿no? Caso índice, ¿por qué? Porque nos está indicando, ese es el que está enfermo. Este es el que nos está trayendo la enfermedad. ¿Cuándo decimos caso primario? ¿Cuándo digo que es caso primario? A ver, explíquenme. Caso índice ya es cuando el primer caso, eso se entiende. Y caso primario, ¿qué entienden? Ahí está la lectura. El inicio con la enfermedad. Pero una
cosa diagnosticado, otra ¿Quién? cosa no diagnosticado. Inicio. El paciente cero. Una cosa diagnosticada. Ahora, el primer caso, que no fue diagnosticado. El médico yo no. Eso que lo Ya es el caso índice. Ha llegado, ya es el caso índice en Bolivia. ¿Y cuál ha sido el caso primario? En China. En Bolivia, estamos hablando de una región. Esa ha sido una señora que ha llegado de Europa y ha sido el primer caso. ¿Cuándo ha sido? En Bolivia. En Bolivia. Estamos hablando de una región. Cuando ¿Cuál? sería, digamos, el primer caso, decimos el primer caso, pero solamente cuando ya está dentro de lo que es un brote, dentro de lo que Y es un cuando brote hablamos epidemiológico. de brote, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un grupo de personas, ¿no? A un grupo de personas que han sido contagiadas. Yo vengo aquí, estoy con sarampión. El único de entre todos, ¿qué soy? Casi el único, ¿no? Pero después resulta de que le contagio. Entonces ya está empezando el brote. ¿Eso qué significa? Que el brote ya significa más de una persona, ¿cierto? Entonces, como ya le he contagiado, ¿en qué me convierto yo? De caso índice a caso primario. ¿Y el qué va a ser? Caso secundario. Y a veces es difícil poder entender cuando nos ponen esto y nosotros tenemos que descifrar, ¿no? Podrían haber dicho, es el primer caso después de haber contagiado, de empezar a contagiar. Porque el contagiado se convierte en caso secundario y el que contagia es el caso primario. En ese caso de la señora que la contagiaron de Bolivia, que no ha muerto, ¿Ha llegado? ¿qué sería? Ha llegado. ¿En el avión serían los casos primarios o en la casa? No. Cuando nosotros hemos detectado a la primera persona en una región, así haya sido importado o haya sido autóctono la infección, la primera persona es caso índice o el caso cero. Claro que en China ya había millones de enfermos muertos, en España también, todo eso. Y nosotros hemos visto desde el punto de vista regional, por eso es área geográfica que tenemos que investigar. Tiempo o persona, tiempo y espacio. ¿Sí? Hemos hecho nuestro estudio en el espacio. ¿Qué espacio? Bolivia, como país. La señora que ha llegado, el primer caso que se ha dado. Entonces era el caso índice. Ha empezado a contagiar a otras personas porque se había ido a un matrimonio, no sé cómo la señora, ¿no? Y a esas personas que ha contagiado se han convertido en casos secundarios y la señora se ha convertido en casos primarios. Ha cambiado. Empieza a contagiar y te convierte en caso primario. Si no contagia, sigue siendo índice. Caso cero. ¿Está bien? Casos que se presentan luego de los casos primarios y antes de cumplido el periodo de incubación. Imagínense. Por eso es que hay que conocer nosotros el comportamiento de las enfermedades. Y todas las enfermedades tienen un periodo de incubación. Si encuentro un caso índice y después encuentro a otra persona con esa sintomatología que todavía está en el periodo de incubación, a ese voy a decir caso coprimario. Voy a decir que estos dos pueden ser los dos primeros aparecidos. Periodo de incubación. Pero si ha pasado el periodo de incubación y ya conocemos los signos, los síntomas y todo aquello, secundario. ¿No? Así es. Entonces, criterios epidemiológicos. Dice, toman en cuenta las características relevantes. Es importante que ustedes conozcan los criterios. Van a ver esas características relevantes, distribución de los casos notificados en función del tiempo, espacio y persona. Bueno, tres esferas de epidemiología, así como la gente o hospedamiento pueden considerar criterios de inclusión o exclusión.
contar con caso índice, casos secundarios o fuente común, ¿no? Que pueden ser puntual o continua. Ya estamos entendiendo para poder comprender este aspecto. Otro, realizar la búsqueda activa. Y la búsqueda activa básicamente vamos a hacer en estas tres esferas que siempre van a ver, y ojalá no se nos olvide: persona, lugar y tiempo. En las personas vamos a buscar todas las características que hemos dicho, ¿no? Sexo, edad, escolaridad, grado de instrucción y todo aquello. En el lugar vamos a hacer un mapa. Por eso es que ustedes, cuando vayan a todos los establecimientos de salud, principalmente a los de primer nivel, todo establecimiento de salud de primer nivel tiene un mapa donde está su área de influencia. Y dice: este es el centro de salud Cacachilla, por ejemplo. Y ahí en la pared, su mapa, todo el Cacachilla. Y ahí van a estar identificadas las personas con enfermedades prevalentes. Y van a decir: en este lugar, un paciente tuberculoso, aquí tengo otro paciente tuberculoso, otro paciente tuberculoso, con una banderita. Con otra banderita, o dependiendo del centro cómo lo van a identificar: aquí tengo una mujer embarazada, aquí tengo otra mujer embarazada, otra mujer embarazada. Esta mujer embarazada, su fecha probable de parto va a ser en julio. Entonces tiene que venir a su control, o yo voy a ir a ver cómo está yendo el parto. Esta persona tiene, no sé, 20 semanas de embarazo. Como le está yendo, tengo que saber hacer el control. Y ese es el mapeo, cuando tenemos que ver el lugar. Y luego vemos la magnitud, ¿no? El tiempo, la magnitud del brote, cómo está avanzando esto, en qué tiempo se está enfermando la población. Entonces, nuevamente, es esto lo que nosotros vamos a ver. Tiempo, lugar y persona. Ojalá no se olviden, ustedes mostrando de toda forma tiempo, lugar y persona. Siempre tienen que identificar eso. Persona, edad, sexo, tratamiento, diagnóstico, posiciones, lugar, áreas afectadas, frecuencia que ocurre, periodos de tiempo probable de exposición y de propagación. Tenemos que considerar la velocidad de brote, la infectividad, modo de transmisión, tamaño de población susceptible, quiénes son, cuánto tiempo tienen que estar expuestos para enfermarse, cuál es el periodo de incubación, si es un periodo corto o es un periodo largo, ¿no? Y medidas de control inmediatas. Ya hemos visto la clasificación de los brotes. Pueden ser epidemias de fuente común, que pueden ser puntuales o continuas. Puntuales, hemos dicho, es de corto tiempo, un solo pico, y las continuas son de un tiempo más largo y pueden tener varios picos, ¿no? Y las epidemias propagadas. Bien, ¿qué más? A ver, son epidemias propagadas. Vamos a ver mucho. Lugar, ya sabemos. Generar hipótesis. Vamos a tratar de buscar la causalidad en base a la generación de hipótesis, y esto nos va a permitir tomar medidas de control. ¿Qué tipo de medidas vamos a utilizar? Y podemos hacer el control de esto en base a tipos de estudios analíticos. Podemos hacer un estudio de cortes, casos controles, ¿no? Vamos a ir calculando. Pero esto vamos a ver si podemos hacer la próxima clase, ¿no? Vamos a hacer odds ratios por aquí. Implementar medidas de control. Evaluar la eficacia de las medidas de control, y eso es el monitoreo. Monitoreo de cómo estamos haciendo y cómo se han comportado nuestras medidas de control. Y el otro es preparar informe técnico de la investigación, de explicar con precisión todas las acciones que hemos realizado, ¿no? Para que todos sepan qué hemos hecho y nosotros también entendamos si ha salido con una evaluación y un impacto positivo. Vamos a decir: hemos realizado estas acciones que nos han permitido disminuir el riesgo, bajar
la tasa de ataque, hemos cortado la cadena epidemiológica, lo que sea. Y si ha sido al revés, tenemos que hacer más énfasis en hacer acciones a este nivel de la cadena epidemiológica, porque este es el problema, ¿no? Entonces, para eso nos sirve hacer el reporte, y en base a este reporte van a ver las autoridades que lean y vean, van a decir, hay que reforzar esto, ¿no? Para evitar de que la población esté en riesgo. Entonces, son los 10 elementos importantes para una investigación epidemiológica. ¿Que ustedes tienen que reconocer? Sí. ¿Es difícil? A veces sí, dependiendo de dónde estamos, realizar las acciones. Pero entender y comprender lo que tenemos que hacer, ahora ya saben, ¿no? Y entender esto que tenemos que hacer no es difícil. Lo que sí va a depender del equipo de trabajo que tengan ustedes y cómo ustedes pueden ordenarse para cumplir con todo esto. Si tienen un buen equipo y entienden ustedes lo que tienen que hacer, con seguridad que todo va a fluir. Va a fluir y sí vamos a poder tomar buenas decisiones y vamos a tomar buenas acciones para disminuir el riesgo. Y en la medida que hagamos nuestra disminución de riesgo, vamos a hacer nuestro trabajo.